Hola a todos, en este Elo Talk número 3 vamos a hacer un tema propuesto por uno de nuestros seguidores, Santiago Abarca. Gracias, Santiago, por proponerlo, que se centraba en las microviviendas y también analizarlas desde un punto de vista económico, si son accesibles, ¿no? Entonces nos pareció súper interesante abordar este tema desde el estudio y poder expresar algunas de nuestras opiniones al respecto, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar este tema de las microviviendas, un poco quise definir el término, que la primera parte, micro, se refiere a tamaño y viviendas al espacio donde uno habita, ¿no? Entonces, algunas ideas están un poco más relacionadas al tamaño y otras al habitar, ¿no? Después aquí un pequeño como disclaimer, ¿no? A veces el tema de las microviviendas es una decisión voluntaria, pero muchas veces también es impuesta por circunstancias específicas, ¿no? Económicas, sociales, en fin, distintas situaciones que nos pueden poner en la necesidad de vivir en una microvivienda, ¿no? Muy aparte de estas dos situaciones, ¿no? Creemos que pueden haber desde la arquitectura algunas respuestas que puedan ayudar a hacer que estos espacios sean más habitables, ¿no? Hablando un poco de estas circunstancias impuestas, se me vino a la mente esta película Room, donde prácticamente toda la película transcurre en esta habitación, una habitación bastante compacta, donde, bueno, sin entrar mucho a la trama, hay una madre y un hijo que están secuestrados en esta habitación y están obligados desde el punto de vista espacial, no funcional, a desarrollar todas sus funciones de vida en este espacio, ¿no? Entonces es la cama para ambos, está el ropero, está una mesa de comedor, está la cocina, incluso me parece que el baño también está, claro, está el inodoro, ¿no? Todo en el mismo espacio, ¿no? Entonces, esto evidentemente bordea los límites de la inhabitabilidad, ¿no? Pero de todas maneras, si bien es un ejemplo extremo, nos demuestra las capacidades del ser humano para poder apropiarse de un espacio, ¿no? Entonces, empecé a preguntarme qué es lo esencial para vivir, ¿no? ¿Qué es lo que cada persona, cada ser humano necesita para vivir? Entonces, estuve revisando el libro La habitación más allá del estar de Xavier Monteis, que plantea un concepto de cédula de habitabilidad, ¿no? Y él critica la palabra dormitorio, porque en realidad si nos ponemos a pensar, dormitorio viene de dormir, ¿no? Entonces, muchas veces lo que llamamos dormitorio no siempre es solo para dormir, ¿no? Entonces es interesante empezar a repensar las funciones que también se pueden dar en ese espacio, ¿no? Y también en inglés el living room, ¿no? O sea, el living room la traducción sería la sala, ¿no? Pero lo que significa es el espacio para vivir la habitación para vivir. Y no son todos los espacios, habitaciones para vivir al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si bien este libro no habla mucho de la hipótesis en cuanto a pequeños espacios, sí se cuestiona la necesidad, el uso y la terminología de estos espacios en la casa. ¿Por qué los llamamos como los llamamos? ¿Y por qué las funciones siempre hemos dado por sentado que son esas, ¿no? Entonces está interesante también esta postura. Un ejemplo, bueno, de Le Corbusier tenemos muchos ejemplos de unidades de habitación y espacios mínimos de vivienda, ya sea en los conventos o residencias estudiantiles que ha hecho. Aquí he mencionado una, ¿no? Que es la Casa de Brasil, hizo en colaboración con Lucio Costa, donde se pueden observar, ¿no? Bueno, no solo que es un módulo muy sencillo, repetido de manera igual varias veces, y eso a su vez se traduce honestamente a la fachada, ¿no? Sino que se puede observar que son micro habitaciones o viviendas o, dando a Montéis, cédulas de habitabilidad, ¿no? Donde se concentran distintas funciones del vivir, en este caso de un estudiante o profesor en este complejo, ¿no? El mobiliario, cabe mencionarlo, es en colaboración con Charlotte Perriand, que hizo varios de las piezas de las obras de Le Corbusier. Entonces,
tiene igual de peso en el espacio del mobiliario como configuración del mismo, ¿no? En realidad es prácticamente el mobiliario que configura el ambiente, ¿no? Podemos ver atrás una ducha encerrada en esta forma más redonda, ¿no? Una puerta también que no sale aquí, pero en una expo también la expusieron, que es metálica y también es eh, curva, ¿no? Este mueble ropero que por adelante es mesa de noche, es luminaria también, por el lado es repisas, hacia atrás tiene espacio para colgar y también repisas para la ropa, tarima para cama, que día puede ser sofá, algunos otros muebles abatibles, escritorios, en fin, una flexibilidad y un uso del espacio que permite la apropiación de cada una de las personas y que reduce las funciones o agrupa las funciones en pocas piezas de mobiliario también. Entonces eso es, a mi parecer, interesante, ¿no? Y bueno, siguiendo con la misma línea de Le Corbusier, en esta misma línea el cabanón, ¿no? O esta pequeña cabaña que él diseña como un espacio de retiro, si se quiere, en la naturaleza, ¿no? Muestra la misma flexibilidad espacial, la misma multiplicidad en usos del ambiente, el pensar el mobiliario para más de una función, lo que podría ser escritorio, una kitchenette, una mesa de comedor, ¿no? Un lavatorio afuera, que puede ser el lavatorio del baño, pero también que puede ser el lavatorio para alimentos, una tarima de la cama, que también puede ser sofá, un armario, un ropero, compacto también, en fin, una distribución bastante interesante donde también se disgrega lo que es el baño, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo siempre en un ambiente cerrado, ¿no? Y en este caso está pues un poco descompuesto, ¿no? En sus distintas funciones. Estaba leyendo que luego él aparte hizo una ducha exterior, ¿no? Para complementar ahí las funciones completas del baño. Entonces, solamente para finalizar esta serie como de inquietudes, a manera de reflexión me planteé las siguientes preguntas, que los invito también a pensar y responder, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestras casas estamos destinando a las cosas? ¿Y qué porcentaje realmente a vivir los espacios, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestra casa es el walk-in closet, el garaje, los depósitos, espacios para cosas y no espacios para personas, ¿no? Y también si nuestros espacios están respondiendo a nuestras necesidades actuales, ¿no? La vida va cambiando y los espacios también deben mutar, al igual que las personas, ¿no? Y también qué tanta flexibilidad nos permitimos al usar nuestros espacios, ¿no? Invitaría a dejar de pensar los espacios como solo el nombre que los define y entender un poco mejor si es que hay alguna u otra función que puedan albergar y que pueda mejorar nuestro día a día. Creo que lo interesante de esta dinámica de los Slow Talks es que, para los que no saben, cada uno prepara una presentación respecto a un tema y luego las vemos, pero para esto ninguno de nosotros hemos visto previamente lo que habíamos preparado. Entonces es interesante que comienzan a aparecer algunos puntos de vista que van en la misma línea o en todo caso también podría darse la situación en donde puedan haber ciertos desacuerdos y eso nos llevaría en todo caso a poder abrir una mesa de discusión finalizando todos los slot talks o todas las presentaciones de cada sesión, intercambiar algunas ideas o llegar a una serie de conclusiones de manera grupal. Entonces, habiendo visto primero la presentación de Andrea, creo que vamos a encontrar varias similitudes en cuanto al enfoque de cómo abordar esta pregunta respecto a las microviviendas. Y más que decir, ¿no? Si realmente solucionan un problema en la actualidad o no, es como poner sobre la mesa justamente ciertas características o cualidades que tienen que podrían ayudarnos a cuestionarnos entre todos si son realmente útiles o si es una moda pasajera o si hay una nueva realidad que va a sentar una serie de condiciones para el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, en torno a esta idea, quise comenzar
mi presentación preguntándome cuál es el origen de la arquitectura, o sea, por qué existe la arquitectura, en qué momento pasamos del ser humano cazador-recolector, habitante de cuevas, a querer fabricar nuestros propios refugios, ¿no? O diseñar y fabricar nuestros propios refugios, porque justamente, en mi opinión, la arquitectura nace de esa necesidad del poder refugiarnos, ¿no? Del poder estar protegido de las variables condiciones climáticas y atmosféricas de la intemperie en un ambiente de cierto confort controlado. Obviamente la complejidad de lo que llamamos confort controlado para el hombre prehistórico probablemente era simplemente tan sencillo como estar protegido de un día lluvioso bajo una pequeña cabaña con hojas de palma que pueda protegernos de esta humedad. Al día de hoy hemos llevado, por distintos motivos de cómo se ha desarrollado la sociedad, a una serie de cosas que creemos que necesitamos, dentro de ello una sucesión de aumentar espacios y ambientes en la vivienda, ¿no? Pero si nos vamos al origen de la arquitectura, que de pronto puede ser llevarlo al extremo, me llevó a preguntarme realmente cuánta casa necesitamos hoy, ¿no? Obviamente esto va a depender de cada uno de nosotros, es relativo, ¿no? Lo que nosotros consideramos necesidades, lo que yo considero una necesidad fundamental para habitar puede no ser lo mismo que para otras personas, ¿no? Entonces, eso me lleva como una primera intuición para comenzar la presentación, que finalmente este tema de las microviviendas es algo un poco más relativo, ¿no? Que dependerá, pero que dependerá de cada persona, pero que eso no significa que no debamos de pensar, ¿no? En esta condición y hacernos una serie de preguntas al respecto. En la misma línea de esta pregunta de cuánta casa necesitamos o la idea del refugio, presento esta foto que la tomamos a inicios de este mes, de agosto del 2024, en una visita que hicimos a Lunahuaná, que dentro de la sencillez y humildad en cómo está construido, me parece uno de los espacios más arquitectónicos que he visto últimamente, ¿no? O sea, tiene todas estas condiciones que uno necesita para habitar con confort. Vemos hacia el lado izquierdo de la imagen esta especie de contrazócalo de piedras grandes, ¿no? Como piedra de río grande, ¿no? Asentada como la base para construir con bloques de ladrillo o de adobe, puede ser, en la parte superior, y que esas mismas piedras han servido también para apoyar unas piedras ya de una configuración un poco más regular, de una composición, por lo que se ve en la foto, más granítica, y generar una superficie plana que no es casualidad que justo esté hacia el lado en donde este árbol, ¿no? Que además viene desde el otro lado de la pared, arroja una sombra que genera una situación de confort en este rincón, que además tiene al frente una habitación adicional, ¿no? Que crea esta especie de bolsillo o pequeño espacio un poco más contenido, que esta foto la tomé desde la pista que está ahí al frente de esta vivienda, y crea como un pequeño respiro, digamos, en la vereda o en la pista, en donde sentarse e incluso disfrutar de esta sensación de interior y exterior, o crear una vida más en comunidad o en relación con los vecinos, ¿no? Entonces, a veces, cuando encuentro imágenes o situaciones como estas, creo que alimenta esta misma reflexión de cuánta casa necesitamos o qué es lo que realmente necesitamos para habitar. ¿Qué cosa es lo que necesitamos para vivir? Es lo que me seguía preguntando, ¿no? Más que ambientes, es interesante pensar en las actividades básicas de habitar del ser humano. De repente me estoy salteando alguna en esta lista, o de repente estoy exagerando con alguna otra, pero para mí es básicamente dormir, comer, asearse, refugiarse, en el sentido de estar protegido de los cambios climáticos, de la lluvia, del viento. Puse contemplar también, ¿no? Porque creo que el ser humano siempre tiene que tomarse un tiempo para contemplar, reflexionar, meditar, etcétera. Trabajar, sea cual fuese el ejercicio laboral que cada uno de nosotros haya decidido hacer en su vida, y ejercitarse.
Entonces, nada, esta imagen creo que es bastante popular dentro del mundo arquitectónico, ¿no? Que se llama San Jerónimo en su estudio, que es una pintura de Antonello da Messina, en donde tiene mucho que ver con esta idea de habitar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que realmente necesitamos? Nosotros vemos ahí me imagino que si se llama San Jerónimo en su estudio, el personaje que debe estar ahí debe ser San Jerónimo. Entonces está San Jerónimo ahí sentado y tiene todas las cosas que aparentemente necesita él para su día a día alrededor, en una especie de gran mueble habitable que por sí es muy arquitectónico, ¿no? Y ya de por sí toda la composición de la imagen lo es, pero prácticamente uno ve esta imagen y sientes que todo el espacio que está alrededor de él, más allá de este mueble habitable en donde están todas sus cosas, es como un gran espacio adicional, como si estuviese sobrando, ¿no? Eso no quita que se vea un espacio súper interesante y seguro muy bien logrado en cuanto a composición, pero prácticamente da la sensación de que San Jerónimo podría no moverse ahí en todo el día y estaría feliz. Entonces, en esa misma línea, y dentro de la pregunta de cuánta casa necesitamos, hay un libro que justamente tiene esa pregunta como título. Extraje esta cita que dice, bueno, hablando específicamente en este caso de los estadounidenses, porque me imagino que el enfoque del autor fue una crítica en torno a esa sociedad. Repitiendo el ejemplo que había mostrado hace un rato Andrea, también me pareció interesante hablar del Cabanón de Le Corbusier, ¿no? En donde, de nuevo, un poco a lo San Jerónimo en su estudio, ¿no? Y justo ahí vemos en la imagen de la derecha ya no a San Jerónimo, sino a Le Corbusier, pero en una situación muy similar a la que veíamos a San Jerónimo en la imagen anterior, ¿no? En donde estaban todos los objetos y cosas que él consideraba importantes o interesantes para su día a día alrededor de él y con una serie de muebles operables, transformables y que finalmente acomodan un solo espacio a una serie de situaciones distintas o actividades del día a día que van cambiando a lo largo del día y de la hora, ¿no? Acá hay algunas imágenes adicionales en donde se ve, ¿no? Que el espacio es relativamente compacto, pero desde el interior igual da esta sensación de amplitud, de versatilidad, de que probablemente uno podría estar ahí sin que le falten muchas comodidades y que al mismo tiempo esta misma lógica también invita en los lugares en donde el clima exterior es agradable a también balancear el vivir dentro tanto como el vivir fuera de la morada, del recinto, de la habitación, de la casa, de la vivienda, como querramos llamarla. Y ya un poco trayendo esta idea a una situación más cercana al día de hoy, está esta casa de Shigeru Ban, que literalmente se llama el Furniture House, ¿no? La casa mueble o la casa mobiliario o la casa armario, como mejor se acomode la traducción, en donde la casa no tiene absolutamente ningún muro. Todo lo que vendrían a ser estos armarios son los que configuran el espacio interior que se adapta para distintas necesidades o situaciones, pero que finalmente son muros útiles en donde todas las cosas que puedan ir cambiando en cuanto a la versatilidad de los espacios habitables pueden ocultarse tranquilamente en todos estos muros con puertas, ¿no? Que finalmente terminan siendo como unos closets continuos a lo largo de toda la casa. Y llevándolo a un extremo aún más radical, está esta especie de, no sé si llamarlo, ya no sé si llamarlo casa o departamento o simplemente una maleta habitable que se llama House in a Suitcase o casa en una maleta, en donde Flores y Prats diseñan dos, llamémosle maletas, que en realidad vienen a ser como dos cajas que tranquilamente uno podría plegar, guardar, cerrar los cajones y mudarlas como piezas de mueble a otro espacio que tenga otras condiciones de envolvente y seguir habitando, ¿no? Que yo no sé si este lugar realmente se habite al día de hoy o si realmente fue diseñado para, para vivir, pero siento que
que igual era interesante mostrarlo porque es justamente esta idea plasmada en los ejemplos anteriores llevada al límite, en mi opinión. ¿No? Es en un espacio de 27 metros cuadrados en donde lo único que necesita son estas dos cajas con todas las posibilidades que ellas contienen en su interior, ¿no? Llámese cocina, baño, vestuario, una cama que se pliega, etcétera. Y ya dando un salto un poco en otra dirección, es el tema de cuestionar realmente el tamaño, ¿no? Si bien la casa que voy a comentar a continuación tampoco es que sea excesivamente grande, es más grande que los ejemplos que hemos visto anteriormente, pero justamente abre esta posibilidad de que en realidad el tamaño de la vivienda depende mucho de la persona, pero creo yo, o aprovecho esta charla o este tema para mencionar que finalmente lo que creo que es importante es el pensamiento de que hay un arquitecto o arquitecta detrás de, ¿no? Justamente el cuestionar qué cosa es lo que realmente necesitamos o terminar de entender a un potencial cliente de qué cosa es lo que realmente necesita y no pensar solamente en cuanto a qué cosa es todo lo que le gustaría, sino pensar que también existen unas condicionantes del terreno, unas condicionantes presupuestarias que es importante entender porque, claro, el papel aguanta todo y podemos diseñar y seguir agregando ambientes sobre el proyecto arquitectónico y simplemente el único gasto que va a generar eso es que se tenga que imprimir en un papel más grande, pero el tema es que cuando eso se plasma en un presupuesto de obra, el querer haber aumentado que más baños, que las piscinas más grandes, etcétera, eso ya se manifiesta obviamente en un presupuesto mayor que ya no es únicamente pagar por un papel más grande, sino por una construcción que tiene ya un costo que mueve más la aguja, ¿no? Que simplemente cambiar el tamaño del papel. Entonces, en este proyecto de Campo Baeza, a él siempre le gusta contar, ¿no? Esta historia o la historia de esta casa, de cómo le encargan una casa que sea más introspectiva, ¿no? Que finalmente se termina construyendo, me parece que al tipo de cambio de hoy, ¿no? En ese entonces creo que todavía se usaban en España las pesetas, pero terminan siendo como poco más de 20.000 euros al tipo de cambio de hoy. Obviamente este tipo de cambio no es real en cuanto al valor de las cosas al día de hoy, pero para referencia, en verdad es increíble, impresionante que se haya podido lograr esta, esta solución, que además es sumamente fotografiada y divulgada, con un presupuesto reducido, ¿no? Entonces, finalmente lo que interesa en este caso es haberse planteado las preguntas correctas para lograr el mayor impacto posible en cuanto a espacio, diseño y confort con una serie de condicionantes específicas. Bueno, se resume básicamente a un monoambiente central que tiene una versatilidad de usos no definidos y en la parte de arriba y en la parte de abajo hay dos salas, ¿no? Que vienen a ser probablemente dormitorios o habitaciones para descansar. Hay un solo baño para resolver toda la casa y una pequeña cocina, ¿no? Pero el resto de la casa está pensada para habitarse en este espacio central, así como el patio posterior y frontal, ¿no? Que cuando Campo Baeza lo explica es que justamente hace alusión de una manera contemporánea a la típica vivienda del sur de España, ¿no? Que trabaja mucho la idea de los patios. Y por último, quería mostrar también este proyecto que pudimos visitar con Andrea hace algunos años, al norte de Portugal, muy cerca de la frontera con España, que nuevamente nos dejó una lección que para nosotros es sumamente importante y siempre recordamos, ¿no? Cómo una casa se puede sentir tan amplia y acogedora, pero al mismo tiempo las habitaciones no eran más que unos pequeños cubículos cuyo cerramiento eran estas cortinas verdes que se ven en la imagen de abajo y que conversando con el propietario y imaginándonos la dinámica que podía existir en esta casa, entendimos que era una casa que estaba pensada para vivir
en conjunto, en familia, y no que cada uno tenga su propio mundo o universo en su habitación y no exista ningún tipo de interacción, sino que la habitación o dormitorio es precisamente eso, un pequeño espacio para descansar y luego el resto del día sería habitar el resto de la casa o el exterior, ¿no? Y finalmente, terminar con esta idea de vivir con lo esencial, que es algo que también habló Andrea y que yo en esta última diapositiva pongo como ejemplo la Villa Putaway que diseña Peter Smithson en 1994, donde había creado un poco en crítica, por ejemplo, la vivienda estadounidense en donde todos los estacionamientos o garajes terminan siendo como un gran depósito en donde la gente pone cosas que quizás no vaya a volver a usar nunca más en su vida. Esta casa Putaway tiene el equivalente a este garaje en el corazón de la casa, como para ir guardando y ocultando todas las cosas que queremos evitar deshacernos, sin embargo, en el fondo quizás sabemos que nunca más las vamos a utilizar y que finalmente terminan ocupando, como menciona Peter Smithson en uno de los textos al respecto, aproximadamente un 30% de la casa, ¿no? Solamente en guardar objetos o cosas materiales que quizás ya no vamos a volver a usar. Entonces, finalmente no podría determinar si las microviviendas o la reducción de la vivienda sea la solución al habitar contemporáneo, pero sí me llevó a preguntar si realmente necesitamos más espacios en la vivienda o necesitamos reaprender a vivir con menos cosas. Siguiendo con el Hello Talks y el tema de las microviviendas, como la pregunta, ¿no? Que si son soluciones es una solución económica accesible. Es innegable que hay una sobrepoblación y, bueno, también que hay una necesidad de vivir dentro de las ciudades que concentran múltiples facilidades, ¿no? Esto nos ha empujado, digamos, a ocupar la verticalidad de cierta forma, ¿no? Con grandes edificios y rascacielos. No creería que estuviésemos tan lejos de lo que se pensaba en los 50, 60, ¿no? Con grupos como Archigram o el GEAM, el Grupo de Estudios de Arquitectura Móvil, ¿no? Que espacialmente se proyectaban a la ocupación del espacio como una utopía, digamos, ¿no? Acá traje justo una referencia de Jonas Friedman, que es un arquitecto húngaro que hablaba mucho sobre esto, ¿no? Sobre unas sociedades espaciales. En relación ya a habitar los espacios verticales y tener en cuenta las limitancias espaciales, se han desarrollado múltiples prototipos, diseños que incluso han retado a la carrera misma sobre el orden espacial en tan poco espacio, ¿no? Acá un ejemplo en Londres del 2000, bueno, el 2016, donde este estudio logra tener una vivienda de 13, o bueno, logra desarrollar una vivienda de 13 metros cuadrados perfectamente funcional. Realmente me parece también increíble la capacidad de resolver las actividades a este límite, ¿no? Y bueno, nosotros no estamos tan alejados de estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, en el último Casacor se hizo una vivienda de 9 metros cuadrados, más pequeña, cumpliendo con todas las expectativas, ¿no? O sea, no hay duda de que talento para poder organizar espacialmente las actividades, las funciones, incluso la estética de estos espacios tan reducidos esté. Sin embargo, hay algo que puntualmente a mí me llama la atención y bueno, regresamos a esta imagen utópica de Jonas Freeman y también a lo que postulaba o comentaba, ¿no? Sobre el hecho de habitar en estas estructuras espaciales. Él planteaba que las construcciones modernas no se adaptaban a las necesidades de la vida actual. Son viviendas bastante grandes. Incluso ahora podríamos decir que la gente no quiere tener hijos y que ha cambiado mucho como sociedad, ¿no? Entonces el costo de la construcción también es bastante alto, ¿no? Y la planeación urbana también en ese entonces, en los 50, no respondía a los retos de la tecnología. O sea, se pensaba mucho en horizontal, pero no tanto en vertical. Entonces, la ciudad espacial se plantea como la solución a las ciudades modernas, ¿no? Una ciudad flotando, con programas residenciales, públicos. Sin embargo, él siempre habla no desde vivir en altura como tener una vivienda en altura, y como actualmente funcionan los edificios llanos. O sea, vivo arriba y es bajo y uso la ciudad, empleo la ciudad y vuelvo a subir y es como una cápsula que te mantiene aislado de todos, ¿no?
sino que también es conectar la misma ciudad con el espacio que él estaba planteando, ¿no? Y justamente es esta relación de la vivienda con la ciudad la que es importante de destacar, creo yo, ¿no? La vivienda, digamos que no termina en las cuatro paredes. Y bueno, ya dejando un poco de lado este plano utópico y estas ideas que tenía yo en Freeman sobre habitar en la vertical, esta vivienda de 13 metros cuadrados que les estaba mostrando está ubicada en una de las mejores ciudades a nivel mundial, ¿no? En Londres, donde hay múltiples sistemas resueltos que permiten que sus ciudadanos puedan tener calidad de vida urbana y puedan participar de la vida urbana y básicamente pueden hacer ciudad. Por el contrario, digamos, si vemos nuestra referencia, Lima es una ciudad con muchísimos obstáculos. Sé que esta foto es un poco sugerente, pero bueno, Lima es una ciudad con muchísimos obstáculos, incluso en las zonas que suponen estar mejor, o sea, que suponen estar mejor resueltas, ¿no? Se ha llamado, entre comillas, Lima moderna. El sistema de transporte, la poca proximidad entre equipamientos, los mismos equipamientos, el espacio público, la segregación y bueno, muchos otros temas que en realidad evidencian que la calidad urbana no es muy buena, ¿no? Entonces, es interesante cómo la misma ciudad complementa parte de la vida cotidiana, ¿no? No solo quedándose esa cotidianidad en la habitación, esos 13 o 9 metros cuadrados, sino que se extrapola a múltiples espacios en común fuera de la ciudad, fuera, en la ciudad, ¿no? Y es básicamente lo que se pensaba con estas ciudades espaciales, ¿no? El hecho no solo de crecer hacia arriba únicamente para vivir aislados, sino también para generar lazos de colectividad y experiencias urbanas allá arriba, ¿no? Entonces, digamos que mi conclusión de este Slow Talk es que la vivienda no termina en el metraje al que se inscribe, ¿no? Sino que, bueno, en este caso la vivienda mínima se convierte en una buena solución económica accesible cuando somos conscientes de implicancias funcionales del mismo habitante y sobre todo cuando la ciudad logra complementarla, ¿no? Y hacerlo parte de esta cotidianidad. Para concluir este Slow Talk acerca de las microviviendas, haciéndome esa pregunta que nos hicieron sobre si es una solución económica accesible, me puse a pensar en cuáles son los temas base para construir una vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que son la funcionalidad, el diseño y la construcción como principios base. Entonces, en base a esto, yo creo que la funcionalidad y el diseño, aunque tengas 10 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, siempre van a requerir de esa composición entre ambas. En cambio, la construcción en tema económico es diferente de acuerdo a los metros cuadrados, ¿no? Entonces yo creo que en el tema económico la construcción es la que va a diferenciar si cuesta más o cuesta menos, si es más económico o si es menos económico. Entonces en base a eso busqué un dato como promedio de Perú y vi que esta información me decía que el metro cuadrado de vivienda de un primer piso era aproximadamente 1.980 soles y un sistema de albañilería confinada, ¿no? Entonces, pero solamente el primer piso. Entonces, de acuerdo a eso, la gente se puede hacer una idea de cuánto puede costar su casa sin depender del diseño, ¿no? Porque es en base a algo tangible, que son números. Pero el punto que yo tengo con las microviviendas y con el tema económico o no, va más allá de eso. Y entonces quiero explicarlo con un ejemplo que tengo sobre una casa que me llama mucho la atención desde que la vi. Es una casa que tiene 33 metros cuadrados. Es esta casa que se llama Casa Amor, que es de los arquitectos Takeshi Osaka. Como les dije, tiene 33 metros cuadrados, es del 2005. Y lo que me llama la atención de esta casa es que no solamente está construida, ¿no? Sino está totalmente diseñada. Para explicar un poco el concepto de esta casa, es que primero tienen el escenario primitivo, donde el mismo estudio, cuando cuenta sobre su casa, narra cómo Dios creó el universo, ¿no? El primer día Él creó la luz, el día, la noche, el segundo día el cielo, la tierra, el mar, el tercer día las plantas, los árboles, el pasto, el cuarto día la luna, las estrellas, el sol, el quinto día las cosas vivas, o sea, los animales, los pájaros,
y el sexto día al hombre y la mujer. Entonces, continúa el séptimo día, que es en el que Dios descansa, y de alguna manera lo que estos arquitectos tratan de hacer es encapsular todo esto en un espacio. Entonces, la llaman que es la casa primitiva. Entonces, y a esta casa ya le ponen el nombre que es la casa del amor, ¿no? Porque es todo lo que Dios creó con amor y eso es lo que nos trata de decir. Entonces, más o menos este es el concepto del diseño de esta casa que me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo vi y cómo también, y ahora vamos a ver cómo es que logran tener todos estos elementos en la casa, en una casa de 33 metros cuadrados, ¿no? Apenas ingresamos, está la escalera, como se ve acá, ¿no? Apenas se ingresa, lo primero que vemos es la escalera. Ellos llaman a su espacio, el espacio más importante que tienen es espacio que no está ni en el exterior ni en el interior. Entonces, a ese espacio es al que nos lleva esta escalera. Esto me llamó mucho la atención porque seguimos viendo en secuencia, se llega a este espacio que es un espacio abierto en donde se puede observar todo lo que dije anteriormente. Se puede observar la naturaleza por el jardín que tienen debajo de la escalera. Luego abren un vano en el techo para que puedan tener la luz y de alguna manera también se conecten con el cielo, con las estrellas, con la luna con todo eso que hablan al inicio, y crean este espacio que es el espacio de estar, ¿no? Es el espacio público, que es donde está su comedor, o bueno, puede ser usado comedor, puede ser usado como sala, el espacio que ellos llaman como que no está ni en el exterior ni en el interior y que es el más importante de su proyecto. Y bueno, después de este llega más al fondo de la cocina y que algo que me llama la atención también es que solamente son vanos, no usan puertas, solamente tienen estas mamparas acá para poder cerrar el espacio en momentos donde se requieran, ¿no? Y bueno, en el primer piso, en todo el primer piso, porque todo esto es lo que está en el segundo piso, en el primer piso tienen toda la parte íntima, ¿no? Por acá se entra, tienen los closets, el baño, acá también tienen el baño separado porque tienen el baño y al otro extremo la bañera. Y otra cosa que me llama la atención es que la bañera está conectada también al jardín que es esa conexión del habitar con la naturaleza, ¿no? Y acá también está el espacio de los animales, el espacio del conejo, es donde vive el conejo y acá es donde pues pasea el conejo, ¿no? Entonces acá también podemos ver un corte, cómo más o menos es este espacio, el espacio importante donde pueden observar abajo, arriba y vivir el espacio. Entonces, como decía inicialmente, yo creo que la capacidad que tenemos los arquitectos y para lo que estudiamos es para encontrar esta unión entre la funcionalidad y el diseño que no es tan tangible como el hecho de ponerle un precio a la construcción. Entonces, yo creo que es súper importante diferenciar en cómo es una microvivienda diseñada o solamente cómo es una vivienda construida, una microvivienda construida que se puede replicar, ¿no? Entonces, mi conclusión es que muy personal, yo creo que este es el camino al cual debería seguir las microviviendas. Yo sé que ustedes inicialmente hablaron de que también depende capacidades que tiene, económicas y tal, pero si me preguntan algo como ideal, yo creería que este es lo ideal para las microviviendas.